Entonces déjenme empezar por mencionarles a ustedes que el origen de la herramienta con la que vamos a discutir hoy, pues la pueden ustedes ver en el arco iris. El primero que analizó el arco iris y que analizó la forma en que se producían los colores del arco iris fue Descartes. Descartes, para entender el arco iris, lo que hizo fue pensar que las gotas de lluvia eran rigurosamente esféricas y trabajó la manera en que se debería refractar la luz al pasar por las esferitas y abrirse mostrando los colores. El mismo Descartes, no sé si lo haya descubierto por la vía experimental o por la vía teórica, pero el mismo Descartes tenía un cálculo que mostraba que había siempre dos arcoíris. Y si ustedes se fijan, cada vez que observan un arcoíris, acuérdense que la receta es dejar el sol de espaldas y ver de frente. Y entonces en esta exposición ven ustedes un arcoíris y luego ven otro más arriba, más tenue, con los colores invertidos. Bueno, pues el caso es que Newton, en alguna ocasión con un prisma no es más que un triangulito, ¿verdad? Déjenme pintarles ese triángulo. Yo quisiera quitar esta diapositiva por lo pronto. En fin, un prisma viene siendo como una letra delta, ¿no? Es de vidrio. Y lo que Newton hacía era, por ejemplo, hacer un agujero, colocar en la ventana una pantalla con un agujerito por donde podía entrar la luz. Esta luz proveniente del sol entraba al prisma y se abre produciendo los colores del arco iris. Esto ya lo habían observado muchas personas. Sin embargo, Newton lo que hizo fue colocar aquí una pantalla y realizó una gran cantidad de experimentos muy interesantes, que son los que le llevaron a mostrar que la luz blanca estaba de hecho compuesta de los diferentes colores, ¿no? La serie de experimentos de Newton es muy interesante. Sin embargo, hay un experimento muy, muy interesante que realizó hacia el final, y es que él notaba que la imagen del sol se abría, dando lugar a una mancha, y él no sabía si este problema estaba conectado con el hecho de que el sol fuera una fuente que no era puntual, sino que de hecho pues ocupa una cierta abertura. Cuando nosotros vemos el sol bajo un ángulo de medio grado. Y a Newton le hacía falta una fuente puntual mucho más pequeña que el sol. Y lo que hizo fue que en lugar de seleccionar la luz que provenía del sol, lo que hizo fue seleccionar la luz que venía del planeta Mercurio. Ustedes saben que el planeta Mercurio está muy cerca del sol, del planeta Venus. Tomaba la luz que provenía del planeta Venus, y el planeta Venus es prácticamente un punto, es espantosamente pequeñito. Repitió los experimentos con la luz que provenía del planeta Venus y encontró exactamente lo mismo. En fin, normalmente ustedes en estas condiciones van a ver en este lugar el color rojo y van a encontrar hasta el final el color violeta. Pero bueno, estos son realmente nada más los primeros pininos del análisis de la luz. Llegó un momento en que se repitió este experimento con un poco más de precisión. Se colocó en esta pantalla ahora ya una película fotográfica, y esta película fotográfica se mandó a revelar. Y entonces, a la hora de revelar la película, las películas no eran a colores. Eran sí sensibles a diferentes colores, pero no eran a colores las películas. Y entonces, al revelar la película que se encontró aquí, déjenme pintarles a ustedes la película en esta parte. Estoy, de cierta manera, estirando el espectro luminoso, de tal manera que podrían ustedes, por ejemplo, poner aquí el rojo. Y esto es una mancha roja que va cambiando de tono de una manera razonablemente continua,
hasta llegar al violeta. En fin, yo quisiera que me ayuden ustedes en el siguiente sentido. El color empieza rojo, va cambiando de tono hasta llegar al violeta. Y esto es lo que había originalmente. Sin embargo, cuando se hicieron experimentos un poco más precisos, se descubrió una cosa muy interesante en el Sol. Y esta cosa que se descubrió en el Sol es que este espectro de luz analizado del Sol no era realmente una mancha continua, sino que tenía rayas de colores muy precisos. Y entonces ustedes observaban de repente varias rayas y luego por acá más rayas. Y esta serie de rayitas venían constituyendo una especie de huella digital del Sol. Porque en cualquier fotografía que ustedes hicieran de un espectro tomado del Sol, siempre se encontraban esas rayas. Desde luego, la separación entre el extremo izquierdo y el extremo derecho, desde luego dependía de qué tan lejos estaba la fotografía del prisma que uno estaba utilizando para analizar esa luz. Ahora, estos experimentos, afortunadamente, no se limitaron a realizarse con el Sol. Hay alguna persona que quizás haya estado o drogada o haya tomado algo, pero se les ocurrió hacer el siguiente experimento. Déjenme pintarles a ustedes el experimento. Imagínense ustedes una probeta que vamos a llenar de algún gas. Vamos a llenarlo, por ejemplo, de hidrógeno. Y ya que llenamos esta probeta de hidrógeno, le ponemos 2 electrodos. Estos electrodos, pues tienen por objeto única y exclusivamente conectar una batería exterior. Conectamos aquí una batería exterior. Y si el potencial es pequeño, no vamos a observar nada. Pero pues, ¿qué nos impide, ya que llenamos esa botellita con hidrógeno, qué nos impide ir subiendo la diferencia de potencial? Y de repente empiezan ustedes a ver luz en el interior de esa bombilla. Y aquí es donde a mí se me hace un paso extraordinario. Porque esto se termina convirtiendo en una lámpara. Y entonces yo puedo poner aquí una pantalla, déjenme ponerle aquí una ranura muy delgadita, para que la luz que sale de esta bombilla pase por esa ranura. Y enseguida, de este otro lado, yo voy a poner un prisma. Este prisma es como este. Nada más que lo estoy viendo de lado, ¿no? Si lo viera desde arriba tendría ese perfil triangular, ¿verdad? Bueno, pero lo que es importante es, entonces aquí pongo mi pantalla, y aquí en esta pantalla donde yo voy a recibir la luz que he hecho pasar a través del prisma, pues allí les voy a decir qué es lo que se ve. Entonces yo aquí coloco una placa fotográfica, imagínensela, y las voy a poner aquí extendida. Esta placa fotográfica se las pongo aquí encima, y entonces les indico a ustedes que se pueden ver exactamente 4 rayas perfectamente bien definidas. Yo traía fotos de esas rayitas para enseñarles, porque viene siendo la firma del átomo de hidrógeno. Y lo que resulta espantosamente interesante es que estas 4 líneas, pues se las encuentra uno en el espectro del Sol, y esta que está acá, pues corresponde con esta primera, y luego esta que está acá corresponde con esta, ¿verdad? Y si quiero ser preciso, esta que tiene aquí junto, pues la debería yo pintar, y entonces esa aparece en esta posición, y esta última, pues imagínese usted que aparece en esa otra posición. Y entonces dice uno, vaya, pero qué maravilla, el Sol tiene hidrógeno. Y la verdad es que a partir de la intensidad de estas líneas, uno puede deducir la temperatura del Sol. La temperatura del Sol se puede deducir de otras cosas, ¿no? Pero entre otros aspectos interesantes es que se puede determinar la temperatura del Sol. Sin embargo,
Sin embargo, existían estas rayas que jamás se habían observado. Y el Sol tiene una gran cantidad de rayas. Lo que pasa es que hay unas que son muy importantes. Las más importantes de todas las rayas que aparecen en el espectro del Sol, las más importantes son por un lado estas 4, que significan que el Sol tiene el elemento hidrógeno, pero además tiene estas rayitas, son aproximadamente 9 rayas visibles dentro de la firma del Sol, que en aquel entonces no correspondían a ninguna cosa que se hubiera visto en la Tierra. Y entonces, pues la actitud de los científicos fue, es que en el Sol hay un elemento que no existe en la Tierra. Y como este elemento lo encontraban en el Sol, pues decidieron ponerle por nombre precisamente el nombre del Sol en griego. Y a un elemento que tenía estas rayas, estas que no las he identificado con las del hidrógeno, en fin, estas 3 y estas rayas, te dijeron, bueno, pues estas corresponden a un átomo, a un núcleo que no hemos visto en la Tierra, que se llamó helio. Y desde luego no pasó mucho tiempo en que descubriéramos en la Tierra el helio. Y el helio es hoy día un gas muy importante. Pero ahora tengo ganas de hacerles a ustedes, ahora de hacer 2 observaciones. Antiguamente yo les decía a ustedes, se ponía un prisma, se dispersaba la luz, y entonces se obtenía una cosa de estas, que tiene una superposición de un espectro razonablemente continuo para la luz que emite el Sol, pero en ese están superpuestas una serie de rayas muy precisas que corresponden a la firma de cada uno de los elementos que constituyen el Sol. Sin embargo, esto en el fondo no es más que una exposición cualitativa, bonita, de ver colores y de identificar las cosas. Sin embargo, queda la pregunta importante de, bueno, esto que se ve rojo, ¿qué longitud de onda tiene? ¿O a qué frecuencia exactamente, a qué frecuencia coincide? Y entonces, lo que se puede hacer, y de hecho este tipo de cosas las hizo también Newton, lo que se puede hacer es que, vieron, aquí tenía yo un hoyito, y en esta pantalla, por ejemplo, si a mí me interesara esta línea roja, yo lo que haría es que en esta pantalla le hago un agujerito, aquí le hago un agujerito, de tal manera que la luz llega a la pantalla, se detiene toda menos esta que pasa por el agujerito, y esa que pase por el agujerito, esta luz que ahora pasa por el agujerito, yo puedo analizarla de este lado. Vean ustedes, déjenme cortar esta parte porque la pared impide el paso de la luz por todos lados menos por el agujero. Y entonces, si ustedes observan la luz que llega de esta pantalla, se encuentran una cosa que, de acuerdo a la cantidad de luz que efectivamente se alcanza a mostrar en la pantalla, pues tiene una cosa de ese estilo. O sea, hay una franja central muy luminosa, y luego sigue una franja oscura, y luego sigue una franja luminosa, y una oscura y una luminosa, y así sucesivamente. Este experimento, de hecho, el primero que lo hizo fue Huygens, que realmente es de la época de Newton, pero estos fueron los primeros experimentos que mostraron que la luz tenía una naturaleza ondulatoria. Y de hecho, si uno mide esta distancia entre el máximo central y el primer máximo, entonces uno puede, haciendo algunos cálculos, determinar cuál es exactamente la frecuencia de la luz que está pasando por este hoyito. Y entonces, estos espectros que originalmente tenían rayitas, para cada una de estas rayitas puedo hacerles un agujerito en la pantalla y medir la frecuencia que tienen. El problema no es sencillo, es medir la frecuencia de una sola rayita, puede ser chamba de toda una semana. Lo que sí les puedo decir es que esto es un experimento en donde
la precisión llega a ser realmente exagerada. Yo sé que más o menos en 1960 ya se podían medir las frecuencias con una precisión de 1 en 10 a la 16. Vamos a hacer cálculos, ¿no? 10 a la 6 es 1.000.000, 10 a la 12 es 1.000.000.000, 10 a la 18 es 1.000.000.000. Entonces, la precisión es superior a 1.000.000.000. Digo, yo quisiera que, por ejemplo, fuéramos a pesarnos y tuviéramos una precisión de gramos. Y una precisión de gramos, si yo pesara 100 kilogramos y una precisión de gramos, sería una precisión de 1 en 10 a la 5, que es una precisión muy baja, ¿no? Bueno, en el caso de la luz, yo puedo medir la precisión de la frecuencia. Ya en 1960 se podía medir con una precisión de 1 parte en 10 a la 16. Déjenme decirles a ustedes que en alguna ocasión se tomó un rayo de luz ascendente y después de haber ascendido 30 metros, se volvió a medir su frecuencia y se encontró que el rayo de luz había disminuido su frecuencia en virtud de la pérdida de energía, ¿no? Esto es un fenómeno extraordinario porque de hecho es el llamado fenómeno del enrojecimiento hacia el rojo en un campo gravitatorio. Bueno, todo este detalle, esto es un ciclo de chamba que puede ser largo porque hace falta colocar el prisma que disperse la luz y luego cada una de las rayitas que me interesen tengo que hacerles un análisis para ver dónde se encuentran. Y hay una persona que un día se encontró que estos dos experimentos los podía hacer en uno solo. En lugar de colocar aquí un prisma, todo lo que hay que hacer es colocar una rejilla. Déjenme pintarles a ustedes una rejilla. Una rejilla no es más que un grupo de rectas. Pueden ustedes, por ejemplo, tomar un pedazo de vidrio y producirle rayas paralelas con un cortador de vidrio. Y con eso ya tienen ustedes una rejilla. Déjenme, por ejemplo, yo no sé si alguna vez han visto ustedes una luz lejana colocándose una coladera entre los ojos y la luz. Si ustedes han hecho este experimento, y lo pueden hacer saliendo, llegan a su casa, agarran una coladera, se salen y vean ustedes un objeto lejano, pónganse la coladera entre el ojo y el objeto luminoso. Tomen una coladera fina. Y entonces lo que ustedes van a ver con la coladera van a ver ustedes una cosa de este estilo. Yo no sé si ya hayan hecho ustedes el experimento, pero se ve una cruz centrada en la fuente luminosa. Y ustedes pueden ver que aquí aparecen zonas luminosas, oscuras, luminosas, oscuras, luminosas, oscuras, y además son de colores, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Déjenme decir que más de una vez he leído que la explicación de este fenómeno pues es la cruz del Salvador, ¿no? Pero ustedes pueden producirla, hasta en los anteojos pueden ustedes imprimir su huella digital, la imprimen, giran su dedo 90 grados, lo vuelven a imprimir y ya queda un patrón cuadriculado en el anteojo, y entonces ustedes miran a través de sus anteojos, alcanzan a ver esas crucecitas, estas crucecitas. Bueno, una rejilla de difracción no es una coladera, porque la coladera tiene líneas verticales y tiene líneas horizontales. Nada más pongan las verticales. Y si ustedes ponen nada más las verticales, entonces en lugar de observar esto, van a observar una cosa muy parecida a esto. O sea, observan las mismas rayas, pero con una diferencia muy importante y que además constituye una simplificación experimental muy grande. Si este que está acá fuera el obtenido por una rejilla de difracción, entonces únicamente midiendo la distancia desde el centro hacia los lados, nada más midiendo la distancia pueden ustedes medir directamente la frecuencia de cada una de las rayas, la frecuencia de luz. Y entonces ustedes pueden poner las longitudes de onda que le correspondan a cada una de estas rayitas. Y bueno, pues esto nos abre una cantidad de trabajo exquisita, ¿no? Porque podemos empezar por el Sol,
medir las frecuencias, medir las intensidades de las rayitas y de las intensidades de las rayitas y de la posición de las rayitas, ver qué elementos tiene y cuánto tiene de cada elemento, además de que también podemos calcular la temperatura del Sol. Pero vean ustedes, si Newton pudo hacer un experimento en el que en lugar de tomar aquí la luz del Sol, tomó la del planeta Venus, pues ¿por qué no lo vamos a repetir nosotros, verdad? Y cuando nosotros enfocamos nuestros dispositivos de tal manera que analizamos la luz del planeta Venus, entonces nuevamente obtenemos un patrón de este estilo y podemos ver que la luz que nos llega de Venus, de hecho, tiene exactamente la misma distribución que el Sol. Pero eso es normal. Lo que pasa es que Venus no es más que un espejo. Venus nos refleja la luz que le llega del Sol. Vamos a hacer una cosa más interesante. En lugar de enfocar nuestro dispositivo hacia Venus, lo enfocamos hacia las estrellas. Y con las estrellas empezamos a descubrir que las estrellas, pues sí, también tienen hidrógeno, también tienen helio, también tienen litio, en fin, nos lanzamos con todos los elementos. Sin embargo, vemos composiciones diferentes en las diferentes estrellas. Y es más, ya incluso podemos empezar a tachar algunas estrellas de viejas y algunas estrellas tacharlas de joven. Y las tachamos de joven o de viejas, dependiendo única y exclusivamente de la preponderancia que tengan algún tipo de líneas con respecto a algún otro tipo. De hecho, aquí ya me estoy adelantando demasiado. Yo lo que les quiero señalar a ustedes es que este análisis, que originalmente se hacía empezando por dispersar la luz utilizando un prisma, seguida de un análisis por un experimento de Young, pues ya se puede hacer en uno solo con una rejilla de difracción, y la rejilla de difracción tiene la ventaja de que nada más tengo que medir distancias que puedo medir en micras. Las distancias las puedo medir en un microscopio. Vean ustedes, si aquí ya tengo en esta placa mi patrón en una fotografía y la meto a un microscopio, entonces puedo medir las distancias con un microscopio con una precisión muy, muy elevada. Y bueno, entonces les decía yo, si yo repito mi experimento con todas las estrellas, en todas las estrellas voy a encontrar que todas tienen lo mismo, nada más que unas tienen más hidrógeno, otras tienen más helio, en fin, no tienen exactamente la misma composición. Pero bueno, ya puedo empezar por decir cuál es la composición química que tiene cada una de las estrellas. Pero ahora quiero señalarles a ustedes un detalle muy interesante. Para eso, déjenme dibujarles a ustedes dos espectros. Quiero poner en primer lugar, yo ya no les voy a dibujar todas las líneas. Tiene muchas líneas, muchas rayas el Sol, y todas las estrellas. Me voy a fijar solamente en las rayas del hidrógeno. Las rayas del hidrógeno son 4. Y yo puedo estudiar todititas las estrellas, limitando mi atención a analizar esas 4 rayitas. Entonces, supónganse ustedes que analizo el primer día de trabajo el espectro del Sol. El Sol que tenemos aquí, y me encuentro aquí, déjenme ponerle, las líneas no son equiespaciadas, pero son únicamente 4 líneas visibles que corresponden al hidrógeno. Y esto es lo que corresponde al Sol. Luego me consigo otra estrella muy intensa. ¿Por qué? ¿Por qué una estrella intensa? Bueno, lo que pasa es que mi equipo todavía es muy raquítico. Yo no puedo todavía ver una estrella muy tenue. Necesito agarrar una estrella muy brillante para poder hacer mi espectro. Desde luego, ya es indispensable que el laboratorio en donde estoy viendo esta estrella esté equipado de un mecanismo de seguimiento que elimine la rotación de la Tierra para que la estrella no se embarre a lo largo de la foto. Hace falta un mecanismo continuo, muy preciso, que siga el movimiento de rotación de la Tierra. Pero bueno, les repito, estamos en los primeros pininos, así que voy a tomar una estrella grandota muy luminosa para hacer ese espectro. Y entonces, pues déjenme poner aquí en primer lugar, este fue el patrón obtenido con el Sol, y enseguida déjenme ponerles
el de la estrella. Y en el de la estrella me encuentro. Ven ustedes, simplemente lo estoy repitiendo. Tienen las mismas rayas, no están igual de intensas. Déjenme decirles a ustedes que esta raya, por ejemplo, esta raya podría estar más ancha. Y como verán ustedes, ya las estoy poniendo más anchas todas, ¿no? Pero están en el mismo lugar las rayitas. La anchura de las rayas sí es una indicación directa de la temperatura. Y el hecho de que estas rayas sean más gruesas automáticamente me indica y además me permite medir la temperatura de esa otra estrella. Pero bueno, vamos a seguir con el desarrollo de la ciencia. Llega el momento en que mi equipo es más delicado. Yo ya puedo hacer espectros no de 10 minutos, sino ya puedo instalar en mi telescopio una placa fotográfica y exponerla durante 9 horas, durante 3 años todos los días. 3 años todas las noches hago mi exposición con exactamente la misma estrella. Y me encuentro ahora, déjenme ponerla acá arriba, y me encuentro lo siguiente. Para fijar detalles voy a suponer que de este lado está el rojo y de este lado está el violeta. Entonces hago mis medidas y me encuentro este resultado. Me encuentro este resultado. Voy a superponerles a ustedes la posición que a mí me hubiera gustado obtener. Y la posición que a mí me hubiera gustado obtener es esta. Me estoy yendo espantosamente chueco, pero ven ustedes, las rayas no coinciden exactamente. La diferencia es pequeñísima. Digo, la verdad, las diferencias son de una parte en 10,000. La diferencia es chiquita, muy pequeña. Pero qué caramba se está pasando aquí. ¿Por qué? Porque cuando veo las líneas de este dispositivo que está lejísimo, es más, pues supónganse ustedes que es esto que está acá, es una galaxia muy lejana. ¿A qué se debe? Allí hay átomos especiales que no tenemos acá de este lado del universo. Bueno, pues la solución de este asunto la dio un individuo que había nacido en un pueblito de Alemania, en un pueblo, hoy día ya es una ciudad, es la ciudad de Ulm. Este señor presentó un trabajo que ya presentamos aquí hace mucho tiempo, que lleva el nombre de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Y él lo que señaló es que exactamente de la misma manera que existe un efecto Doppler para las ondas de sonido, que se ejemplificaba de la siguiente manera, ¿no? Cuando antes había locomotores, y ahora ya no hay locomotores, pero cuando ustedes estaban en algún lugar y venía una locomotora y prendía su claxon, ¿verdad? Se notaba como si su claxon fuera un poco más agudo. Nosotros veíamos que llegaba y subía el timbre del sonido de la locomotora. Y luego la locomotora empieza a alejarse, y al alejarse ocurre el fenómeno inverso. El timbre del sonido que percibimos de la locomotora disminuye un poco. Ese efecto fue lo que se denominó efecto Doppler, y es un defecto Doppler conectado con el sonido. Bueno, Einstein, que es el físico de Ulm, demostró que este mismo fenómeno se producía con las ondas electromagnéticas. Y de hecho, él encontró, les voy a poner la fórmula directamente. La fórmula de Einstein establece lo siguiente: la longitud de onda que se observa, vamos a ponerle una prima, la longitud de onda que se observa para un cierto rayo de luz, dividida entre la longitud de onda emitida originalmente por el sistema, está dado por la raíz cuadrada
de 1 más V entre C entre 1 menos V entre C. Esa es la formulita. ¿Qué cosa es la C? Pues C es la velocidad de la luz. ¿Qué cosa es la V? Es la velocidad con la que se mueve la estrella, galaxia o lo que estemos midiendo. Es positiva si se aleja. Si la galaxia se aleja, yo allí la pongo con signo positivo. Así que vean ustedes, el efecto, pues toma en cuenta la relación de la velocidad a la velocidad de la luz. Este cociente es muy pequeño en general, ¿no? Bueno, este número hay que sumarle 1 y luego dividirlo entre ese número menos V entre C. Así que este es efectivamente el efecto del corrimiento inducido por el movimiento. Y entonces ahora lo que tenemos que ver es si este corrimiento hacia el rojo, ven ustedes, este corrimiento, todos los corrimientos correspondan a una misma velocidad. Digo, porque si la línea roja se recorre una cierta cantidad, la azul otra, y estos corrimientos no corresponden a una misma velocidad, pues agarramos la fórmula de Einstein y la tiramos a la basura. Sin embargo, con las 4 líneas del hidrógeno, vemos que las 4 se pueden explicar, el corrimiento, esta pequeña diferencia se pueden explicar simplemente determinando una sola velocidad. Esta formulita es muy fácil de resolver, ¿no? Porque ven ustedes, esta yo la mido con mi rejilla de difracción. Esta que está acá, yo la conozco, porque yo ya sé cuáles son las longitudes de onda que emite el hidrógeno. Yo ya conozco estas dos. Así que este cociente yo lo mido aquí en la Tierra. Entonces todo lo que tengo que hacer es elevar estas dos al cuadrado y me queda este cociente. Y en última instancia despejar V entre C. Y entonces ven ustedes que tenemos un potente velocímetro. Todo lo que hacemos que hacer es apuntar nuestro telescopio hacia una estrella, analizar la señal para determinar el espectro, ver el corrimiento respecto de la realidad, y ya con eso tenemos una información de con qué velocidad se aleja la estrella de nosotros. Bueno, estos experimentos se hicieron aproximadamente en 1920 y los hizo Slipher. Él dirigió el telescopio hacia una gran cantidad de galaxias nebulosas y pudo determinar de esta manera con qué velocidad se estaban alejando esas galaxias de nosotros. Fue necesario que llegara Edwin Hubble para analizar estos datos, y él, en lugar de analizar esos datos como lo estaba analizando Slipher, lo que hizo fue lo siguiente, ¿verdad? Ya sabíamos con qué velocidad se alejaban las estrellas, pero ahora hacía falta ver a qué distancia estaban. Déjenme mostrarles a ustedes en líneas muy generales cómo es que hemos investigado la distancia de las cosas en el firmamento, ¿no? Yo creo que lo más conveniente es que veamos cómo determinamos la distancia a la Luna. Si podemos entender cómo determinamos la distancia a la Luna, pues ya tenemos una buena mitad del problema, ¿no? Desde luego una solución muy ridícula sería agarrar una cinta métrica, ¿verdad? Y agarrar un extremo y confiárselo a un pajarito para que se lo lleve a la Luna, y luego pues ver cuál es la lectura, ¿no? No es la manera, fíjense. Es chistoso cómo mide uno la distancia a la Luna. Les voy a hacer el dibujito de cómo se hace la medición. Me ha tomado bastante más tiempo mi plática sin dibujitos, ¿verdad? Así que no voy a poder terminar. Pero bueno, déjenme mostrarles cómo se mide la distancia a la Luna. Ustedes supónganse que esto que está acá, estoy tratando de dibujarlo bien. Eso es la Tierra. Déjenme dibujar la Luna, ¿no? Entonces la Luna la pongo por aquí, ¿no? No lo estoy haciendo realmente a escala, ¿no? He pintado 2 pelotas y nada más, ¿no? Y entonces, déjenme dibujar el centro de la Tierra. Y entonces yo podría determinar la Luna de esta manera, ¿no? Me tengo que conseguir a 2 fulanos. 2 fulanos que estén separados y que vean la Luna.
No quiero pensar en cualquier fulano, ¿no? Miren, a mí me gustaría, este es el centro de la Luna, y entonces quiero trazar una tangente desde el centro de la Luna, pero a la Tierra. ¿Por qué la quiero tangente? Bueno, es que si yo tengo un observador, el observador va a estar en la Tierra. Y entonces, déjenme trazar esa tangente. Y la tangente, pues, a ojo de buen cubero, va así, miren. Va la tangente. Ahí está una tangente. Es tangente en este punto. Y desde luego se puede trazar otra tangente, ¿no? Vamos a pasar la otra, ¿no? La otra tangente está aquí. Ahí están. Las dos tangentes. Yo puedo completar este conjunto de esta manera. Ustedes saben que la tangente a un círculo es rigurosamente perpendicular al radio en el punto de tangencia. Bueno, entonces yo puedo completar aquí esta información. Sí, los geómetras le ponemos allí una escuadrita para representar que eso es un ángulo recto, ¿no? Y entonces vean ustedes, esta raya que acabo de pintarles, la del centro, el tamaño de esa raya es la distancia desde el centro de la Tierra hasta el centro de la Luna. Esa es la cantidad que yo deseo determinar. Déjenme llamarle a esta raya, decir que esta raya tiene una distancia d. Y esa es la que quiero determinar. Esta distancia que va desde la superficie de la Tierra hasta el centro de la Tierra, déjenme llamarla R. Ya la conozco. Aquí mismo hemos visto cómo midió Eratóstenes esa distancia, ya en la época de la Grecia clásica, ¿verdad? Y vean ustedes, qué manera tan ridícula de medir la distancia a la Luna. Vean ustedes, me hace falta un fulano aquí y otro fulano aquí. Estoy viendo las cosas desde el polo norte de la Tierra. Entonces la Tierra tiene este movimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, que si estoy aquí, no veo la Luna. Pero empieza a pasar el tiempo y de repente veo la Luna en el horizonte apareciendo por el oriente. Sigue girando la Tierra, aquí veo a la Luna en el meridiano del lugar donde yo estoy colocado. La Tierra sigue girando hasta que llegara a este punto. Y al llegar a ese punto veo cómo la Tierra, pues materialmente se acuesta. Es el poniente de la Luna, ¿no? Vean ustedes que a mí no me hacen falta dos fulanos. Yo mismo veo la Luna amanecer, salir por el oriente, me espero un buen rato, ¿verdad? Me necesito esperar hasta que la Luna se viene a acostar del otro lado. Yo sé cuánto tiempo le tarda a la Tierra dar una vuelta completa, ¿no? Le toma 24 horas, ¿no? Si yo mido el tiempo entre el amanecer y el anochecer, pónganse ustedes que sean 11 horas, ¿no? Supónganse que sean 11 horas. Entonces eso significaría que el ángulo es 11 entre 24, porque el día tiene 24 horas. 11 24 avos de 360 grados, ¿verdad? Hombre, vean ustedes, voy a terminar midiendo la distancia a la Luna con mi reloj. Todo lo que me hace falta para medir la distancia a la Luna es mi reloj. Y vean ustedes, vamos a llamar a este ángulo, vamos a llamarlo θ, y entonces pues aplicamos nuestra geometría tradicional. En nuestra geometría tradicional podríamos tomar esto, la D es la hipotenusa, ¿no? Entonces R dividida entre D, pues no es otra cosa que, perdón, ya lo puse al revés, es D entre R. No estaba bien. R entre D es el coseno de ese ángulo θ. Y ese ángulo θ es la mitad del que yo determiné. Si hubiera medido 11 horas, bueno, pues entonces hay que calcular no el ángulo que corresponde a 11 horas, sino nada más a la mitad, a 5 y medio, ¿no? 5 y media horas. Porque este ángulo θ es igual que este otro. Digo, sí lo mido desde la bisectriz, ¿verdad? Bueno, pues miren ustedes, la distancia a la Luna se sigue de esto. La distancia es igual a R entre, es el coseno de θ. Y desde luego Newton ya sabía que la distancia a la Luna, por
por esta medida que ustedes pueden repetir hoy mismo, ¿no? Lo que sí, a lo mejor no se acuestan, ¿verdad? Por estar esperando que la luna se acueste. Pero bueno, Newton ya había hecho este cálculo y resulta que 1 entre el coseno del ángulo vale aproximadamente 60. Pues sí, la distancia a la luna viene equivaliendo a 60 radios terrestres. Ahora, como el radio terrestre son 6.000 kilómetros, 60 por 60 da 360.000 kilómetros, que es un poquitito más del tiempo de la distancia que recorre la luz en un segundo. O sea, la luz te tarda un poquitito más de un segundo en llegar a la luna y otro poquito más de un segundo en regresar. Bueno, pues esta es la idea para medir la luna. Y la idea es muy buena para medir la luna, pero si uno la aplica con el sol, con el sol no se puede. La geometría es exactamente la misma. Desgraciadamente con el sol, en el caso del sol, esta D es más grande. Y como esta D es más grande, la teta empieza a parecerse mucho a 180 grados. Y el ángulo es tan parecido a 180 grados que los errores que uno tiene en percibir la posición del Sol por la refracción de la atmósfera de la Tierra son muy superiores. Entonces ese método no funciona. En fin, pero de todas maneras, la determinación de la distancia de la Tierra al Sol, pues sigue un método parecido a este. Es un método de triangulación. Yo lo que sí les quiero recalcar es que este método que está aquí es bueno para medir la Luna, pero no sirve para medir la distancia al Sol, porque el Sol está demasiado lejos. Ustedes saben que son del orden de entre 7 y 8 minutos, la distancia que recorre entre 7 y 8 minutos la luz, ¿no? Así que es un número realmente muy grande, ¿no? Pero bueno, este método de triangulación lo utilizamos para medir la posición de las galaxias y de otras cosas, porque ustedes saben, déjenme pintarles a ustedes ahora el Sol y déjenme pintarles acá. Esta rayita representa el plano de la órbita de la Tierra. Es un disco grandecito, ¿verdad? Hace rato decíamos que la distancia al Sol es grande, así que pues ese disco que yo les acabo de pintar el pizarrón tiene el doble de ese tamaño. Y entonces nosotros podemos investigar basándonos en la órbita de la Tierra, la distancia a esta estrellita, ¿verdad? Lo que hacemos es ubicar la posición de la estrella desde dos puntos diametralmente opuestos en la órbita de la Tierra. Desde luego, no me hace falta que haya un fulano aquí y un fulano acá al mismo tiempo. Yo hago la medida aquí y me espero 6 meses. En 6 meses la Tierra me lleve y me deja acá y vuelvo a hacer la medida. Y con esto pues ya puedo volver a triangular, ¿no? Yo lo que sí quisiera decirles a ustedes es que esta estrella, o lo que sea que estoy midiendo, pues tiene una distancia que es comparable a la misma base de la Tierra, a la base de la órbita de la Tierra. Así que la medición la voy a hacer con una precisión muy grande. Sin embargo, volvamos a caer en el problema que teníamos para medir la distancia al Sol. Si este objeto se va muy lejos, este ángulo se abre mucho, y la precisión con la que se haga la medida de ese ángulo va a ser la que nos permita a nosotros determinar la distancia en última instancia, ¿no? Si este punto lo alejo demasiado, entonces estos dos se van a abrir y estas dos líneas van a ser casi paralelas, y siendo paralelas vuelvo a caer en el problema de que ya no sé determinar las distancias. Bueno, este problema también lo resolvió Hubble. Hubble se encontró con que para las estrellas que no estaban muy lejos y que de las que ya habíamos medido su distancia, él se dio cuenta que las estrellas que tenían la misma intensidad también tenían la misma frecuencia de pulsación. Es decir, la luz sube y baja, pero sube y baja en un periodo que, por ejemplo, para algunas estrellas es de 1 semana, para otras estrellas de 2 semanas, en fin. Y entonces él lo que hizo fue agrupar las estrellas
que tenían un mismo periodo de pulsación, y esas estrellas que tenían un mismo periodo de pulsación tienen también la misma intensidad. Ah, pues perfecto. Ahora enfoca una estrella muy lejana, una que ya no puede medir por este principio. La enfoca y está lejísimos. Pero lo que él hace es medir el periodo de pulsación de esa estrella. Al medir el periodo de pulsación de esa estrella, se busca una estrella que esté que cercana, que tenga el mismo periodo, y ve cuál es la intensidad. Y entonces dice, bueno, esta que está cerquita tiene la misma intensidad que aquella que está lejos. Esa que está lejos apenas la veo. O sea, me puede resultar necesario hacer una exposición de 20 días seguidos para poder ver esa estrella lejana con ayuda de los telescopios modernos. Pero ya que desde el momento que yo ya sé que tiene la misma intensidad que la que está cerca, yo puedo calcular a qué distancia está, porque puedo ahora medir en la placa fotográfica la intensidad de esa estrella muy lejana. Y entonces ahora tengo un aparatito que me permite determinar la distancia a las estrellas. Y bueno, pues lo que hizo Hubble fue hacer una gráfica de este estilo. Él coloca aquí la velocidad medida con la que se alejaban las galaxias, y aquí en este eje colocó la distancia que había determinado por este método de las pulsaciones. Esto solamente lo puede hacer con las estrellas más alejadas, no con las cercanas no se ve nada. Y se encontró una cosa de este estilo. Y listo. Lo que hizo Hubble fue hacer un ajuste de mínimos cuadrados, de los que hacen ya hoy día en la preparatoria con cualquier calculadorcita, y determinó la pendiente de esta recta. Los datos de Hubble, desde luego, eran muy primitivos, muy mal obtenidos, y después, desde Hubble para acá, en más de 80 años de mejorías científicas, pues ha cambiado el valor de la constante de la ley de Hubble. Y hoy día el valor de la distancia hoy día el valor de la ley de Hubble es del orden de 15 kilómetros por segundo por cada 1.000.000 de años luz. Ven ustedes. Les digo que el Sol está lejos y está a 8 minutos. Imagínense la distancia que se recorre en un año. La distancia que recorre la luz en un año. Pues váyanse en serio. La distancia que recorre en 1.000.000 de años la luz. Bueno, una estrella que esté a esta distancia se aleja de nosotros con esa velocidad de 15 kilómetros por segundo. Acuérdense ustedes que con esta idea aquí calculamos las dimensiones del universo, ¿no? Y ese universo que aparentemente es grande, es trillones de veces más pequeño que la biblioteca de nuestro buen querido amigo Borges. Bueno, este análisis de ver que las estrellas entre más lejos, más rápido se alejan de nosotros, y de que esto es una ley de todo el universo, fue lo que llevó a la conclusión a Georges Lemaître, un abad francés. Parece todo nada bruto, porque este análisis lo hizo dentro de la relatividad general de Einstein. Lo llevó a pensar que el universo todo estaba en expansión, que estaba creciendo, porque de hecho estábamos midiendo la velocidad con que estaba creciendo el universo. Y esto mismo me parece que ya lo hicimos, pero ahorita lo repito, también nos permite calcular la edad del universo. Bueno, ustedes, la edad del universo la podemos obtener de la siguiente manera, ¿no? De aquí nosotros escribimos que la velocidad es igual a la ley de Hubble por la distancia r que nos separa de esa galaxia. Pero nosotros podemos decir que la velocidad pues no es otra que r entre t. Y entonces nosotros podemos calcular el tiempo
que le ha tomado a la galaxia estar tan lejos. Y ese tiempo, si ustedes despejan esta ecuación, encuentran que el tiempo es igual a 1 entre h. Esa es la edad del universo. Este fenómeno de expansión comenzó al tiempo 1 entre h. Todo lo que tienen que hacer, desde luego, es transformar esto. Tienen ustedes que transformar esto. Las unidades, acuérdense ustedes que son metros por segundo por metro. Es decir, las unidades de h son segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1, pues me da un tiempo en segundos, ¿verdad? Bueno, si ustedes hacen eso, yo ya lo hice aquí en una plática anterior, pero si ustedes transforman eso, entonces se encuentran que este tiempo son 10,000 millones de años. El universo no es tan viejo, 10,000 millones de años. Bueno, en este marco les decía yo, este abad, de nombre tan hermoso, ¿verdad? Aquí en México le diríamos Jorgito el Maestro, ¿no? Jorge. Le Maître, pues el maestro, ¿verdad? Jorgito el Maestro, así se llamaba este abad, fue el que propuso que el universo había comenzado originalmente y de repente se expandió. Y le repito, su análisis de ninguna manera es una afirmación trivial. Él fundamentó su análisis en un análisis arraigado completamente en la teoría general de la relatividad. Ya podemos nosotros en estas condiciones hablar de la gran explosión, pero voy a dejar aquí un asunto que sí estaba planeado que lo presentara hoy, no lo voy a presentar hoy, ya se me acabó mi hora y no llevo más que la mitad de mi conferencia, ¿no? Esta es la mitad que yo llamaría descriptiva, pero si me dan 10 minutos más, les platico por dónde va la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con lo siguiente. Los físicos hemos medido cuál es la masa de un protón y cuál es la masa de un neutrón. Nos costó trabajo obtener buenas medidas. Estas unidades también se miden con precisiones superiores a una parte en 100 millones. Son cantidades espantosamente bien conocidas. Bueno, entonces ahora viene el siguiente análisis. Déjenme en una idea muy sencilla. Déjenme pintarles aquí una bolita. Esta bolita no es ni la luna, ni la tierra, ni el sol. Este es un núcleo. Es el núcleo, por ejemplo, podría ser un núcleo de helio, o un núcleo de oro, o de un núcleo de uranio. Los núcleos tienen un cierto número de protones y un cierto número de neutrones. Los químicos están acostumbrados a representar con el número Z el número atómico de los átomos. Y ese número atómico realmente representa el número de protones. Pero también los químicos son los que representan la masa del núcleo con la letra A, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo un total de A, y este total ya incluye los protones y los neutrones. De tal manera que, si Z es el número de protones, entonces yo puedo decir que A menos Z es el número de neutrones. Y entonces me puedo hacer un calculito que me puede costar la vida, ¿no? Vean ustedes, si yo afirmo que este núcleo tiene Z protones y A menos Z neutrones, entonces ven ustedes, multiplico el número de protones por la masa de un protón. A esto agarro el número de neutrones, es decir, A menos Z, y lo multiplico por la masa del neutrón. Y entonces uno dice, pues esto debe ser la masa del núcleo. Y uno hace el experimento, ¿verdad? Y de este lado obtengo la masa de un núcleo que tiene Z protones con un total
me da partículas. Lo mido. Y al medirlo, este número y este número no son iguales. ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Se hacen chiquitos los neutrones por el hecho de meterlos en el núcleo? ¿Pesan menos por el hecho de haberlos empacado unos con otros? Y entonces, bueno, pues dado que este número y este número nunca coinciden, entonces, esto que yo les había puesto aquí, básicamente era una flechita para enfrentar este número contra este. Pero déjenme quitarle las flechas. Y ahora vamos a restarlo. Si esa resta me diera 0, entonces significaría que mi cálculo es correcto, ¿verdad? Pero ese cálculo nunca es correcto. Este número, menos este número, siempre es un número positivo. Y una regla de dedo gordo, este número casi siempre es igual a 8, que multiplica a entre una cierta constante. ¿Dónde se esfumó esa diferencia, no? Bueno, miren ustedes, esto que está acá, toda esta expresión, todo esto que está acá, lo puedo representar así, déjenme ponerlo así, delta M. Delta M significa la diferencia de masa. O sea, entre la que yo calculo y la que tiene. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues otra vez es el físico de Ulm el que viene a resolver las cosas. Porque en el marco de la teoría de este señor de nombre Einstein, este número que se obtiene de la masa que yo calculo menos la que yo mido, bueno, esta diferencia de masa la puedo multiplicar por c cuadrada. Bueno, pues también multiplico esta otra por c cuadrada. Y vean ustedes entonces que esto es una medida de la energía con que el núcleo agarra sus partes. O dicho de otra manera, cuando junto esos neutrones y protones, se compactan formando un núcleo más pequeño y liberan toda esa energía. Bueno, entonces esta es la primera. Yo les dije, esta cantidad, digo, no, afortunadamente yo me coloco en los hombros de gigantes, y ahorita les hago la gráfica de esta curva. Esta curva tiene esta forma. A esta cantidad se le llama E subíndice B. ¿Por qué? Pues es que en inglés se llama binding energy, energía de enlace. Esta energía de enlace la puedo trazar contra la masa atómica y me encuentro una cosa de este estilo. Yo estoy trazándole a ustedes una curva continua. Hay del orden de 1000 núcleos diferentes. Solo hay como 100 átomos diferentes, pero los átomos tienen diferentes núcleos que tienen las mismas propiedades químicas, ¿no? Y ahí está la curva, ¿no? Y entonces lo que hizo nuestro querido amigo Gamov, nacido en Petersburgo, fue notar que si tomaba 2 núcleos de esta parte y los juntaba para formar uno más grande, entonces se liberaba energía. Y sobre esta base empezó a combinar protones con protones, es decir, un átomo de hidrógeno que choca contra otro átomo de hidrógeno, y se juntan formando una partícula que tiene en su núcleo 2 protones. Bueno, en fin, esto no es un núcleo estable, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que choque un protón contra un neutrón, y de esta forma realizar lo que llamamos el núcleo de un átomo de deuterio, que químicamente es idéntico que el hidrógeno, ¿verdad? Pero tiene un neutrón además en su interior, ¿no? Bueno, entonces el caso es que Gamov lo que se propuso fue analizar las reacciones nucleares a la luz de esta gráfica, para ver cómo se irían combinando primero protones con neutrones para formar primero
deuterio, tritio, helio, litio y así sucesivamente. Este es un programa de trabajo colosal, pero sobre la base de esa teoría que decía que originalmente la Tierra había comenzado como muy concentrada y de repente aquello tronó y dio lugar a una expansión adiabática que fue haciendo que cayera más y más y más y más la temperatura del universo. Entonces él pudo sobre esta base determinar después de todo este tiempo cuál sería la situación de equilibrio en el universo. Y con estas ideas tan espantosamente sencillas, Gamow pudo determinar la composición química del universo. Entonces, vean ustedes, la teoría del Big Bang, de hecho, está compuesta de un montón de partes, ¿no? Por un lado tiene el dato observacional de que el universo está creciendo, está aumentando de tamaño. Al mismo tiempo, pues, tiene la fundamentación relativista de Einstein, y finalmente, este conjunto está engranado con los principios de la física nuclear que permiten analizar la combinación de hidrógenos con hidrógenos para formar a la larga helios y otros átomos más pesados y llegar así, de esta forma, a la explicación de cómo es que el Sol libera energía. Pero este mecanismo que es válido para entender la liberación de energía en el Sol también resulta válido para aplicarse en el momento de la gran explosión. Bueno, ahora yo sí quisiera la figura. ¿Cómo le hacemos para poner la figura? Yo sí quisiera la figura porque, pues ahora sí, es más, podemos bajar Muchas gracias. Esta figura que ya está apareciendo allá en la televisión muestra aquí la masa atómica. Y cada uno de estos puntitos representa la abundancia. Muchas gracias. Cada uno de estos puntitos representa la abundancia de cada uno de estos núcleos, ¿verdad? La abundancia con la que se observa en el universo de cada uno de estos núcleos. Esta curva, la curva continua, este es el cálculo de Gamow. No es el universo hizo pum, es una teoría espantosamente precisa. Por cierto, quisiera que noten, aquí está el logaritmo de la abundancia relativa, así que si el logaritmo es menos 4, bueno, pues significa que va como 1 entre 10 a la 4. Este va como 1, este es 100 veces más intenso que este. En fin, y entonces tenemos una teoría bastante buena de la concentración de los elementos en el universo. Ustedes me van a decir, no, pero pues no está perfecta, ¿no? Se ve que ahí hay algunas dispersiones alrededor de la curva a calcular. Miren, yo les estoy presentando los resultados de la época de Gamow. Gamow presentó esto hacia 1938. Donde los fundamentos de la mecánica cuántica y de la relatividad ya eran conocidos, no hemos añadido más física. De allá para acá lo que hemos añadido es hacer equipos más precisos que nos permiten medir mejor, pero las ideas físicas siguen siendo exactamente las mismas. Bueno, pues esta era la idea, ¿no? A lo mejor un día traigo mi conferencia con monitos, traía yo una foto de Gamow, traía un par de fotos de Newton, una de Newton con su prisma, ¿no? Esa me gusta mucho, pero me gusta mucho por varias razones. Una de ellas es que el pintor muestra su desconocimiento total de las leyes de la física y la riega como 4 veces en una sola pintura con los principios de la física que está tratando de demostrar con su pintura, ¿no? Esa hubiera sido un placer analizarla para ver esas grandes metidas de pata del pintor. Digo, el pintor de todas maneras es bueno, no le puso una cara muy bonita a Newton, ¿verdad? Y bueno, pues quizás algún día podamos ver esa conferencia ya con monitos, ¿verdad?
Bueno, pues si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¿Sería para cada átomo? Cada núcleo. Para Cada nuclido, ¿no? Estos son nuclidos. O sea, aquí en esta recta están colocados todos los nuclidos en donde el número total de protones y neutrones vale 150. Ahora, aquí no están, actualmente conocemos del orden de 1200, 1300 nuclidos. Así que no están todos. Yo así a ojo diría que no hay más de 150. No hay más de 150 puntitos en esa gráfica, ¿no? Muchos de los núclidos corresponden a núcleos completamente inestables. Algunos nada más los hemos visto en el laboratorio. Pero hay otros que sí se presentan en la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, el hidrógeno sí lo llega uno a ver bajo sus tres formas: hidrógeno, deuterio y tritio. Del carbono, pues sí, hay varias versiones de carbono. Del uranio hay una versión que es radioactiva y resulta interesante desde el punto de vista de la radioactividad. Y los demás vienen siendo basuras porque nada más estorban, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, pero estos puntitos, este que está acá, es la abundancia de este núclido, medida con ayuda de las rejillas de difracción que mencionaba yo hace rato. O sea, es de ver cuánto tengo de esta estrella más de esta otra más esta otra más esta otra, sumar sobre todo las estrellas y dividir entre los totales sobre todo los elementos medidos, ¿no? Y es esa fracción la que me permite a mí llegar a este puntito. Por otro lado, pues tenemos la curva continua, y la curva continua corresponde al cálculo que hizo Gamow de más o menos por donde debería estar ese tipo de elementos que tienen esa masa atómica tan grande, donde nos deberíamos encontrar que se encuentran, ¿no? Y desde luego pueden ustedes ver que los más abundantes son los que tienen la A más pequeña, y la A más pequeña tiene A igual a 1 en el hidrógeno, tiene A igual a 4 en el caso del isótopo estable del helio. En fin, el hidrógeno y el helio son los más importantes. Hace un momento les decía yo a ustedes que al analizar el espectro de una estrella, yo puedo decir si es vieja o es joven. ¿Cómo puedo decir si es vieja o es joven? Bueno, lo que pasa es que ustedes saben, o al menos ya lo he tratado de decir de manera implícita, el hidrógeno que está en una estrella, al reaccionar entre sí, produce átomos de helio. Y al producir átomos de helio, disminuyen los de hidrógeno. Y del espectro se puede determinar qué tanto hidrógeno tiene y qué tanto helio tiene. Y del conocimiento de la proporción de helio a hidrógeno, es que uno puede determinar la edad de la estrella. Si tiene muy poco hidrógeno, bueno, es que ese es un vejestorio, ¿no? Si tiene muy poco helio, pues es chavala, es una estrella chavala. Respecto de las dimensiones de las estrellas, hay estrellas que realmente son grandes, pero grandes. No sé, nosotros vemos el Sol, lo vemos chiquito, ¿no? Se obtiene medio grado. Ya para 1960 había estrellas que tenían un diámetro 500 veces mayor que eso. Sí, imagínense ustedes que vemos el Sol y en lugar de verlo a medio grado, vemos que se obtiene 250 grados. Por favor, imagínense el Sol así, pero se nos viene encima, ¿no? En fin, el universo, bueno, ocupamos un granito chiquito de arena, y dentro de este granito, el universo es pequeñito comparado con el tamaño de la biblioteca de Borges. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, muy agradecido. O sea, la semana que entra yo no vengo, tengo otro compromiso. Así que pues ya nos veremos hasta el año que entra. Muy agradecido. Pues, no sé, pues supongo que quizás el primer miércoles, no sé. Sí, sería el primer miércoles. ¿Y eso en qué? El próximo miércoles vamos a pasar una solicitud de uno de los estudiantes, uno de los líderes de los que se hace por el INI, la Secretaría de Estudios, y vamos a pasar
miércoles Mientras no sea el primero, ¿verdad? Muchas gracias. Es 3 lunes, 4 al 5 de enero. 5 de enero. Ajá. a los Reyes. Exacto, para los Reyes.